Bien, buenas tardes. Bienvenidos a este testimonio que tiene lugar en la Fundación Telefónica por segundo año consecutivo, el testimonio de un superviviente del Holocausto. Quiero agradecer de manera muy especial a la Fundación Telefónica por esta colaboración y por ese compromiso con la memoria del Holocausto, que nosotros vivimos intensamente, pero que estamos encantados de que otras instituciones como la Fundación Telefónica se unan a este compromiso y que da esa idea clara del compromiso de España como país en la memoria del Holocausto, ¿no? Hoy nos reúne la figura de Ita Bartuf, una superviviente del Holocausto originaria de Macedonia. Macedonia, como saben, es una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética y la capital, de Yugoslavia. Gracias, Ita, de Yugoslavia. Y la capital es Skopje. Yo no sé cuántos de aquí han estado en Skopje, yo he estado ya 2 veces y es una ciudad maravillosa. Y es una ciudad además con un profundo sabor sefardí. De hecho, yo tuve el honor de estar en Skopje en 2011, cuando se inauguró el Centro de la Memoria de los Judíos de Macedonia, que recuerda a los judíos, la inmensa mayoría de ellos sefardíes, que fueron deportados, y aquellos que también los que sobrevivieron. Los deportados, la inmensa mayoría, fueron a Treblinka, y en Treblinka no hubo prácticamente supervivientes. Y en ese inmenso edificio que existe hoy en día en Skopje, en la puerta está puesto el nombre, que es Memorial de los Judíos de Macedonia, en varios idiomas. Primero en macedonio, que es la lengua local, después el hebreo, por motivos evidentes, en inglés como lengua universal, y luego en una lengua que mucha gente pregunta y dice, ¿y esto qué es? Y pone algo así como Museo de los Judeos de la Macedonia y Memoria del Holocausto de estos judeos. Y es ladino, es la lengua que esos judíos hablaban, los judíos que fueron deportados y los que sobrevivieron. Entonces, además nosotros tenemos una excelente relación con la comunidad judía de Macedonia, y con el Departamento de Macedonia, que se ocupa de los temas del Holocausto en el Ministerio de Asuntos Exteriores de esta república. Hecha esta introducción, yo creo que lo mejor es que Ita nos cuente su historia, quién es ella, cuál es el origen de su familia, qué experiencia vivieron. Yo voy a dejar que ella fluya. Si se me ocurre alguna cosa durante los primeros 40 minutos aproximadamente, yo también intervendré, y luego tendremos unos 15-20 minutos para que ustedes puedan también plantearle preguntas a ella. Con lo cual, Ita, cuéntanos tu historia. Mi historia empieza con la historia de mis padres, pero voy a empezar primero por decir que mi nombre Bartuf es nombre de casada. Mi nombre es Faraji, Kamji, Ergas y Masot. Los 4 nombres son nombres de origen español y al fin estoy aquí. Mi familia vivió en Macedonia cientos de años. Y una vida normal, completamente normal, con todos juntos en el barrio judío, que hoy día no existe. Y el año 41, un día, empezó la invasión alemana y empezaron a bombardear la ciudad. Todo el mundo corrió por todas partes, todos en un miedo feroz. Y entraron los alemanes junto con los búlgaros a la ciudad. Pero los primeros 2 años fueron años de leyes antisemitas, ¿sí? Pero leyes que de poco a poco fueron aumentando en volumen y en nivel, y cada vez peores. La gente se fue acostumbrando. Y los alemanes habían adormecido la ciudad y los judíos de Skopje. Tenían que andar con la estrella de David amarilla en la parte izquierda desde los 6 años. No podían caminar por ciertas casas, por ciertas calles, pero podían estudiar, podían hacer su vida más o menos normal. Y después les requisaron las casas, después les requisaron el trabajo. Y al final dijeron, ustedes tienen que vivir todos juntos en un gueto del barrio judío. Y entonces empezaron a llegar emigrantes, gente que huía de toda Serbia, con unos cuentos atroces de lo que estaba pasando, y al final ellos se dieron cuenta que los habían adormecido y que el fin
que era al principio ellos creían que iban a trabajar a campos en Alemania, pero que tenían que dejar Skopje. El 10 de marzo del año 43, de 1943, la noche del 10 de marzo, llegó un amigo de mi papá. Mis padres estaban recién casados, pero vivían todos juntos en la casa de mis abuelos, porque nos dejaban vivir separados. Y llega un amigo y le dice, toca la puerta, todos con un miedo atroz que estaba pasando, y le dice a mi papá, Alberto, esta noche cierran la ciudad de Skopje y todos los judíos van prisioneros a la fábrica de tabaco Monopol, que todavía existe y todavía hacen cigarrillos. Y era un campo de concentración provisorio. Te puedo salvar a ti y a otra persona. Mi abuela le dijo, llévate a una de tus hermanas. Pero mi abuelo dijo, no, te llevas a tu señora, porque mi mamá ya estaba embarazada de mí. Y salieron sin despedirse, sin decir nada, como mi madre decía, como fieras salvajes, que no le importa de nada de nadie. Y se fueron a la casa de un policía. Había toque de queda, así que no podían salir, tenían miedo de salir, pero salieron igual, se arrancaron y llegaron a la casa del policía, un policía macedoniano. El amigo era armenio y el policía macedoniano los escondió dentro de un ropero hasta que todo lo que estaba pasando se calmara, la situación calmara. Y para encontrar un guía que los iban a llevar a pasar la frontera a Kosovo, que es otra parte de Yugoslavia, otro país. Y en Kosovo tenían la posibilidad de salvarse provisoriamente y de ahí querían partir a Albania. Mi padre en ese momento ya tenía papeles falsos como un musulmán de Kosovo que se llamaba Ali Faik Murdeja. ¿Cómo se lo dieron y cuándo lo consiguió? Nunca lo dijo, porque mi padre nunca habló del Holocausto y de su familia. Y pasaron el límite con el guía. Una noche de invierno, de lluvia y de frío. Mi mamá, que estaba en ese momento, cuando se arrancaron, usaba tacones altos, tuvo que irse a pie, descalza, y pasar por el territorio en el Balcán es por lo general un territorio montañoso. Colinas, casi no hay camino plano. Tenían que subir y bajar de los montes. Me acuerdo que mi mamá contaba, pues yo era muy chica en ese entonces, contaba que el peor trauma para ella había sido, uno de los peores traumas, era subir una colina y decir con mi papá, vamos a despedirnos de la ciudad. Y se dieron vuelta, era un cementerio, se dieron vuelta y miraron el Monopol, que donde estaba toda su familia, y veían luces, estaba todo iluminado, con gente, con sombras que iban de un lado a otro. Y entonces, por supuesto, ellos se desmoronaron, empezaron a llorar y a pedir perdón a la familia que habían dejado sin despedirse siquiera. Pero bajaron el monte, siempre mirando atrás, para despedirse y ver a su familia, es decir, el edificio con las sombras de la gente que eran todos amigos, porque
En Skopje la población eran 3.200 personas. Y todos se conocían, eran todos parientes, se casaban entre ellos, todos con los mismos nombres. Y bueno, todos o parientes o parientes lejanos. Y pasaron el límite, la frontera era una charca de agua, porque no era una cosa, pasaron con miedo de que la patrulla, la Alemania, que no los detuviese, pero llegaron a la casa unos campesinos que los recibieron porque la gente, donde ellos llegaron a casas de gente que estaba ayudando a toda la gente, a los emigrantes que se arrancaban del peligro de los alemanes. Llegaron y esperaron un día, es decir, una noche, y al día siguiente tenían que llegar a una ciudad que se llamaba Urošovac. Para poder llegar a Urošovac eran horas que tenían que ir disfrazados, los dos de mujeres musulmanas, tapadas, y iban en una carreta llevada por bueyes, y era un campesino musulmán que llevaba a sus mujeres al mercado. Y horas estuvieron y tenían que estar sentados, derechos, sin moverse. Y llegan para encontrar un amigo de mi papá que los iba a salvar, que los iba a esconder. Llegan y no lo encuentran y deciden volver a la casa de los campesinos y al día siguiente, sea lo que sea, volver a pie. Estaban dispuestos a todo, hasta morir, no le importaba. Al día siguiente llegan a la ciudad de Urošovac, después de caminar horas. Y en esa ciudad, una aldea, una ciudad muy chica, todos se conocían. Y cuando mis padres llegan, están solos en la mañana y la gente desaparece. Hay una patrulla italiana, porque estaban los italianos, que eran aliados de los alemanes, y los ven pasar. Y mis padres se paralizan, pero uno de ellos dice, ya, déjalos pasar, son judíos, déjalos pasar, nomás no, ya. Y pasan. Y pasan, y en un momento no hay nadie en la calle, y aparece un policía. Y el policía le toca el hombro a mi papá, le dice, Alberto, ¿te acuerdas de mí? Papá le dice, yo no me llamo Alberto, me llamo Ali. Le dice, Alberto, lo siento mucho, tienes que ir conmigo a la cárcel. Los llevan a la cárcel, mi papá y mi mamá. Y llega a una cárcel que era la estación de tren de esa ciudad. Y los encierran. Y mis padres completamente estaban obstinados en decían, nosotros somos musulmanes, nosotros somos de Kosovo, musulmanes de Kosovo. Y al final los sacaron, los soltaron, porque llegó un señor que atestiguó que él los conocía y eran musulmanes. Pero antes de eso, mi madre vio pasar el tren que venía de Monopol, con todos los judíos, entre ellos su familia, en el tren, que era un tren de carga, y gritos, los alemanes, es decir, soldados alemanes gritando al lado del tren, la gente dentro del tren gritando y pidiendo ayuda, pidiendo agua, y gritos y lloraban. Y mamá lo está mirando de la ventana, como están pasando lentamente. Un primo de mi mamá que estaba también en la cárcel, tenía 15 años, y vio a un soldado italiano que les quiso dar agua y fue fusilado por los soldados alemanes. Él corrió con el agua y le dispararon. Por supuesto que después de eso, de ese episodio y de ese
episodio, se puede decir. Mi madre le demoró meses en dejar de llorar, porque no podía llorar, no podía olvidarse de la gente, de las manos de la gente que salía de las ventanas abarrotadas del tren, gritando y pidiendo agua. Ellos se fueron de Kosovo, se llegaron a Albania, esta vez ya en coche, en taxi. Y porque Alemania, mi papá tenía un amigo, mi papá siempre, él era experto en textil y todo el tiempo compraba y vendía cosas en todas las partes del Balcán, en Kosovo, en Grecia, en Albania, y conocía a mucha gente. Llegan a Shkodra, que entonces tenía el nombre italiano de Scutari, y los reciben y los acogen y los ayudan a sobrevivir. La gente albanesa, el año 2015, tuve la oportunidad de pagar una deuda al pueblo albanés. Llegué a Skopje por casualidad y pude decir gracias a los albaneses, yo estoy aquí y gracias a ellos nos salvamos. Volviendo a Albania, al principio, los primeros años, los primeros meses fueron muy difíciles porque no tenía nada y mi mamá estaba por dar a luz. Y cuando llegó el momento, había solamente una amiga que era pediatra, me parece, ¿sí? Y las vecinas pusieron una piel de oso en el suelo y le dijeron, aquí vas a dar a luz. Y estaban todos los niños, estaban en las ventanas mirando, los hombres afuera conversando, hablando. Y nací. Nací y los primeros días, según mi mamá, porque yo no me acuerdo, fueron muy difíciles porque no tenía leche, no había leche, no tenía ropa para ponerme y yo lloraba todo el tiempo. Y por fin vecinos albaneses supieron de su historia y nos ayudaron con leche, con comida, con ropa, de todo. La llamaban la novia. Había una familia en especial, una familia que se llamaba Shurda, el nombre Shurda, que nos ayudó. Y esa familia, gracias a esa familia, a un episodio, a un acontecimiento que pasó en su casa, nos salvamos de la cárcel porque con el tiempo, nosotros estuvimos 2 años en Albania, pero un día alguien denunció y escucharon soldados alemanes corriendo y llegan a la casa y corren con esos que dan miedo como caminan, y suben justamente a la pieza de mis padres y dicen, ustedes son judíos, ustedes van con nosotros ahora a la cárcel. Y los meten en un coche abierto, soldados por aquí y por allá con caballos, gente que no miraba y se iba, se arrancó la gente y los llevan a la cárcel. Yo tenía unos meses. Mi papá estuvo 1 mes en la cárcel y se salvó gracias a esta familia Shurda. Y es gracias a una canción. Como todas las cosas que pasan en la vida a veces, hay cosas que pasan por unos milagros que pasan por algo muy, muy chico, algo que pasa en la vida.
Mi mamá cantaba muy bien, cantaba ópera, cantaba muy bien. Y en la familia esta Shurda era una familia rica, y cuando casaron al hijo, que se llamaba Muhammad, le pidieron, por supuesto que detrás de una cortina, porque las mujeres musulmanas no van a los casamientos de los musulmanes, solo los hombres, le pidieron que cante en el casamiento del hijo. Y mi mamá cantó la canción Mamma soy tanto felice, que Pavarotti la cantaba. Y esa canción fue la canción favorita de todas las jóvenes de la familia. Y en ese casamiento estaba el regente de Albania, que era Safo Bek, y quiso conocer a mi madre. Mi madre le dijeron que no, porque las musulmanas no salen no conocen a gente. Y cuando mi padre estuvo en la cárcel, mi mamá también, que estaba conmigo en los brazos, y este señor pasa a la cárcel, completamente rodeado con guardias con ametralladoras. Y mi mamá, no sé dónde sacó la fuerza o la valentía, me toma, me pone en los brazos de mi padre y corre donde este señor Safo Bek y lo empieza a llamar por el nombre. Y los soldados la apuntan, entonces él se da vuelta y dice, se acerque. Se acerca, le dice, ¿usted se acuerda del casamiento de Muhammad, de Shurda, que estuve, que Ismael, Yo fui la mujer que cantó la canción que a usted le gusta tanto, Mamma soy tanto felice, porque זה היה שיר שאז, בשנת 40 ומשהו, זה היה כל כך מפורסם. Te has puesto la en hebreo. Ha salido el hebreo. Sefardín chileno, sigue. Les pido. Qué divertido. Ha sido su hijo, Alon, que está en primera fila, que le ha dicho, mamá, sefardim. O sea, habla español. La verdad que últimamente, lo siento y me disculpo, he estado traduciendo de varios idiomas y me turbo. Parece que la edad, o no sé qué, bueno, perdón. El señor del casamiento, este señor, bueno, la canción es una canción que salvó a mis padres y es una canción que tengo un amigo que falleció hace unos meses, que era sobreviviente de Auschwitz, y él se salvó gracias a la canción, a esa canción, porque él la cantaba y un oficial alemán le gustó tanto que le dijo, si tú cantas te doy todos los días un pedazo de chocolate. Y eso lo salvó, le salvó la vida. Después de... Mi padre ya estaba que lo iban a mandar a los campos, al de exterminio, pero... Uy, me cayó. Se metió. ¿No? ¿Me escuchan? Sí. No, espera, si podéis venir, no sé cómo es. Sí, me cayó. Hasta que llegue yo puedo hablar. No, lo necesitas. A ver. Creo. Ahí una oreja. Otra oreja. Llegó. ¿Está bien? Ahí está, ya. Gracias. ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. A los 2 años terminó la guerra, al 45 se fueron a Skopje de vuelta para ver si alguien de la familia había vuelto. Mi mamá eran 2 hermanas, el padre y la madre.
tenía abuela y abuelo, que cada uno tenía, los abuelos tenían 10 hijos y todos los hijos casados con primos hermanos de mi mamá. Mi papá eran ocho hermanos y algunos casados con nietos, con hijos chicos. Y ellos querían que alguien a ver que si volvía. Pero desgraciadamente no volvió nadie porque todos llegaron de Treblinka y Treblinka era un campamento de exterminio y no de concentración. Es decir, en el momento que llegaron, los desnudaron, los gasearon y los mataron y los quemaron. Así que nadie de la familia regresó. Los únicos que sobrevivieron fueron mis padres y gracias a ellos yo también. Y llegamos los tres a Skopje, estuvimos un año esperando que vuelva alguien, pero como no volvió nadie, y mientras tanto mi hermana nació, no volvió nadie, mis padres decidieron dejar el Balcán para siempre. Dijeron, este es un lugar, no queremos saber, no queremos estar aquí. Y se fueron en un tren, llegaron a Italia pensando que de ahí podían emigrar a cualquier país del mundo. Llegaron a Italia, a Trieste, y gracias a la Cruz Roja que los atendió, le pusieron el DDT, por supuesto, no arreglaron, y les dieron $15 y pasajes de tren para que nos fuéramos a un campamento de refugiados en Italia, en Bari, en el sur de Italia. Los trenes en ese entonces eran trenes que decenas de miles de personas, millones de personas de Europa, buscaban dónde establecerse y dónde arrancarse porque sus hogares estaban destruidos. Y el tren era no se veía tren, era gente. Entraban por las ventanas, salían por las ventanas, era tremendo. Pero llegaron al campo y estuvimos en Italia 2 años, en 3 diferentes campos. De ahí ya me acuerdo. Yo tenía 3 años, pero me acuerdo. Y pasamos. Es decir, de mi mamá me acuerdo solamente que ella estaba traumatizada y no tenía paciencia para nosotras. Mi hermana tenía 1 año, lloraba todo el tiempo y yo andaba todo el día sola y comía lo que encontraba por ahí. Y fue bastante difícil. Me quedó por años, yo comía lo que yo encontraba y andaban siempre detrás de mí porque con cosas que compraban crudas en mi casa, arvejas o verduras, yo todo me lo comía. Entonces tenían que esconder las cosas para que yo no comiera. Y comía, por ejemplo, 7 huevos de un golpe. Y después de 2 años esperamos en Italia y no hubo ningún país que nos aceptara como judíos. Y a Israel no podíamos ir porque todavía estaba el mandato, estaban los ingleses y no teníamos visa. Y al final nos fuimos en un barco, se llamaba Sebastián Caboto, nos fuimos a Sudamérica, a Chile, donde vivía una tía de mi papá que había emigrado en los años 30 y ella nos consiguió visa para llegar a Chile. Llegamos a Chile, a Valparaíso, el 48. Después de un mes en un barco inglés, que era un barco inglés de guerra, ex barco de guerra, en condiciones no condiciones, eso me acuerdo. Y estuve 15 años en Chile. A los 15 años llegué a Israel, donde vivo hace ya 55 años. Y lo que puedo contar como sobreviviente del Holocausto, yo llegué a Chile, una niña de 5 años traumatizada por
porque todo el tiempo tenía otro nombre, me hablaba otra gente de otro idioma. Y conocía mucha gente que primero albanés y después serbio y ladino, italiano, y llego a Chile de 5 años hablando ladino y los niños me escuchan hablando ladino y dicen, esto no puede ser. Bueno, entonces yo quise ser como mis amigos y completamente mi identificación, mi identidad como judía que venía del campo, de la guerra, completamente lo sellé y no quise nunca más saber hasta hace 5 años más o menos. Sí. Y ahora me salto. Solamente quiero contarles que en Chile no me dieron pasaporte chileno. Y un día que un vecino me dijo judía despatriada, entonces pedí el pasaporte chileno. No me lo dieron, me dijeron solo los 21 años. Yo dije, yo no espero hasta los 21 años. Entonces me dieron pasaporte griego. Ayer le pedí. A la reina Sofía Sí, le agradeció. le dije muchas gracias porque fui apátrida y es una sensación que no se la deseo a nadie. No pertenecer a ningún pueblo del mundo, que nadie te quiere, es desagradable. Me dicen, le podemos dar un laissez-passer. Todos los años que yo estuve en Israel, me negué a aceptar que yo era sobreviviente del Holocausto. Nadie sabía, ni mis mejores amigas. Cuando me jubilé, empecé a estar todos los días con mi madre. Los últimos 20 años de su vida, estuve al lado de ella todos los días. Y parece que la gente de cierta edad, cuando llega a cierta edad, como parece que el futuro ya pasó, entonces empieza a hablar del pasado. Y mi mamá hablaba solo de su familia y de lo que había pasado y de la guerra, después de estar todos los años silenciosa. Esta historia que les estoy contando es una historia que solo 5 años atrás salió del ropero, se puede decir. Nadie la conocía, solamente la familia más cercana. Mi papá nunca habló, nunca dijo nada. Mi mamá nunca quiso reconocer hasta el último momento que su familia había muerto en Treblinka. Y cuando le preguntaba, ¿dónde están tus padres, tus hermanas? Lo único que podía decir era decir, se los llevaron. ¿Qué se los llevaron? ¿A dónde? Se los llevaron. Bueno, los últimos 20 años ella me estuvo contando día a día, sus experiencias de la guerra, de su familia, de su hermana, de su sobrinito, de su papá, de su abuela que ella quería tanto, de cómo ella cantaba, de cómo era feliz, porque nunca más fue feliz. Hasta la guerra hasta los 20 años fue feliz, después ya no. Nunca más fue feliz. Y le pedí para que escriba sus memorias, y las escribió en unos cuantos cuadernos. Yo hoy día la publiqué, y por fin, hace 5 años atrás, me decidí empezar a contar la historia de la familia, porque el 98% de la gente de Macedonia desapareció en la guerra y no quedó nadie para contar su historia. Es decir, la gente desapareció físicamente y desapareció de la memoria, del recuerdo. Y eso para mí, sabiendo que casi 60 personas de mi familia directa, de tíos, primos, abuelos y tías, habían muerto, yo en un momento no lo pude concebir
que esa gente hubiese existido, muerto, y nadie lo recordaba. Entonces decidí empezar a rebuscar, a reconstruir la historia familiar. Y me dije, no puede ser posible que yo a esa gente, que era mi abuelo y mi tía, y mi abuela y mi sobrino, no los conocía. Entonces empecé a rebuscar por todo el mundo fotos, porque en ese tiempo, antes de la guerra, se mandaban, no había WhatsApp, no había Facebook, no había esto. Se mandaban fotos de los casamientos, se le mandaba a los primos de Israel, a los primos de Sudamérica, se mandaba el foto del casamiento de Laura con Sammy, la hermana de mi madre. Entonces empecé a recopilar las fotos y empecé a sacar todas las fotos, a hacerlas pasaporte y ponerles nombre. Y empecé a hablar con ellos. Y al final, para acortar el cuento, pude, hace 2 años atrás, sus nombres, los pude pronunciar en un acto en Skopje del 73 años de la liberación de Auschwitz. Entonces me pidieron porque el libro de mi mamá salió, lo publicaron en 3 idiomas, y pedí el permiso de poder decir los nombres de los que hacía que nunca nadie pronunció sus nombres. Entonces, uno por uno, fui diciendo los nombres de mis abuelos, se llamaba así, mi papá, es decir, los hermanos de mi papá, los hermanos de mi mamá. Bueno, eso es todo. Si ustedes tienen preguntas, por favor. Yo vivo en Israel hace 55 años. Fui profesora de dibujo, 15 años. 15 años fui directora del colegio experimental. Hace 40 años que se abrió. 20 años soy jubilada. Y ahora me dedico solamente a recordar y sacar a la luz una historia que nunca fue contada. Eso es todo. Gracias por escuchar. Gracias. Y otra vez, perdón, que empecé a hablar en hebreo, perdón. No pasa nada. Qué vergüenza. Muchas gracias, Ita, por tu testimonio, que además es un testimonio, hemos tenido otros testimonios, pero es otro perfil dentro de lo que es la memoria del Holocausto. No es solo los campos, sino aquellos que, gracias a Dios, no fueron a los campos. O sea, que en realidad eres afortunada de no haber pasado por eso, a pesar de toda, lo que tú has dicho, toda la tragedia que arrastra. Morir en los campos o morir en la Shoah es muy duro, sobrevivir a ella también. Y las lacras y los daños físicos y morales que deja en los supervivientes, en las familias de los supervivientes, son intensos, incluso varias generaciones después, ¿no? Entonces, abrimos el turno de palabra. Aquellos que quieran plantearle alguna cuestión, veo ahí una ya. ¿Tenemos un micrófono? Buenas tardes y gracias por esta conferencia, a los organizadores y a usted por estar aquí. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué le diría a los jóvenes estudiantes acerca del Holocausto, que lo están dando ahora en sus institutos y colegios? Y la segunda, que nos contara algo acerca de la imagen que ilustra esta conferencia, de la fotografía. Muchas gracias. Voy a empezar por la segunda porque es la más fácil. La foto es una de las únicas fotos que tengo del campo de Italia. En el campo de Bari yo tengo 3 años, estamos recién llegados, 3 años, mi hermana 1 año y mis padres sentados para tomarse la foto. Y tengo que
que decirles, que contarles que mi madre era una mujer que nunca quiso demostrar lo afectada y lo mal que estaba con todo lo que le había pasado. Y en esa foto se puede presenciar perfectamente que era una mujer que peleó, que salió adelante, que todo el trauma no es en este momento, no puedo contarles qué pasó con los hijos y con todos nosotros, pero ella siempre sonreía. Ella veía una máquina y sonreía. Y es la única que sonríe en la foto. La primera pregunta de los jóvenes, yo les diría así: todos los problemas, según mi parecer, que tiene hoy día el antisemitismo, el racismo, lo que usted diga, proviene de la ignorancia de la gente. Y yo le pediría a toda la gente joven que hoy día es tan fácil, la verdad es tan fácil, que sepan lo que pasó, que sepan cómo las cosas se desarrollan, que de una nada empieza a todo a desenvolverse y cuando llega a un punto que no tiene vuelta, ya es muy tarde. Y proviene de la ignorancia, del miedo y de gente manipuladora que los lleva a extremos que no pueden detener. Y le pediría a la gente joven, que ellos son los que van a vivir en el futuro, y yo no voy a ver lo que va a pasar, pero no me gustaría saber que lo que va a pasar es una réplica de lo que pasó. Porque la vida y la gente no se merece que por unas cuantas personas manipulativas que se aprovechan de la ignorancia de la población destruyan una vida que podría ser una vida feliz. Porque mi mamá siempre decía que antes de la guerra ella había sido feliz y nunca más después. Y no lo encuentro justo para los jóvenes que ustedes van a decidir cómo van a vivir. Muy bien. Esta mañana, además, Ita ha estado con 200 jóvenes en Alcobendas, de distintos colegios de Alcobendas, junto con el vicealcalde de Alcobendas, y ha tenido ocasión también de hablar con jóvenes. Aquí. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya creo que son buenas noches. Yo quería primero, antes de todo, agradecerle por su testimonio. El testimonio de un sobreviviente es lo máximo que nosotros tenemos hoy en día para recordar la Shoah. Yo no soy de España, yo soy de Venezuela, soy el presidente del Comité Venezolano Yad Vashem, y cuando vi que iba a haber una conferencia de un testimonio, dije, yo debo asistir, porque esa es la razón de ser de nosotros. Y aparte del agradecimiento, mi respeto. Gracias. Porque siempre tenemos el respeto a los sobrevivientes de la Shoah. Gracias. Y después que usted empezó a hablar, empecé a sentir una gran conexión con usted. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de sobreviviente. Mi padre es sobreviviente de Auschwitz y mi madre de Theresienstadt. Y hay pasajes que me contaba mi padre, porque ya no está con nosotros, que coinciden de una forma con pasajes que usted dijo. Y voy a citar uno particularmente: los chocolates. Porque mi padre nos decía a nosotros que parte de su salvación, de su salida de Auschwitz, fueron unos chocolates. Porque un coronel le dijo, ¿usted sabe jugar ajedrez? Y él le dijo, sí.
entonces vamos a jugar ajedrez. Si usted me gana, él era un niño que recién había hecho su bar mitzvah. Si usted me gana, usted se come los chocolates. Él nunca le dijo qué pasaba si perdía. Pero él jugó y ganó. Y eso le permitió, una de las tantas, salvarse de Auschwitz. O sea, yo de verdad le agradezco muchísimo su presencia, el testimonio y muchas otras cosas que usted dijo, pero no hay tiempo, que me relataba mi padre, que es de un sitio totalmente diferente, pero que una historia es sumamente parecida. Y únicamente para responder la pregunta tuya. Una encuesta se hizo recientemente. ¿Qué significa Auschwitz? Y respuesta de hoy en día fue una marca de cerveza. Caray. Lo siento. Seguimos. Tengo una aquí, en el otro lado. Sí. ¿Usted es feliz ahora aparte de su pasado? ¿Quién me pregunta? No veo. Si eres feliz ahora, aparte de tu pasado. Sí, soy muy feliz. Gracias. Muy bien. Pero no me preguntaste por qué. Bueno, cuéntaselo, sí. Cuéntale por qué eres feliz. ¿Por qué soy feliz? Sí. ¿Verdad? Cuéntale. Soy feliz en este momento porque lo estoy contando. Y soy feliz porque a pesar de todo lo que pasó, nosotros seguimos viviendo. Yo estoy aquí, estoy en Madrid, y estoy muy feliz. Y lo que pasó es un pasado que yo no lo puedo cambiar. Yo puedo cambiar solamente lo que viene. Y eso es lo importante. Eso acuérdate. Muy bien. Más preguntas. ¿Por detrás también? Todo perfecto. ¿Algo más? Ah, sí. Todo ahí tenemos claro. una. También agradecer, como todos los demás, lo que nos ha contado. Y decirle, ¿el libro está traducido al español? ¿Se puede de El alguna libro manera conseguir? no está traducido en español, pero el que quiere, yo lo puedo mandar por email, porque mi mamá lo escribió en español, pero no salió nunca, no se publicó en español. Pero yo lo tengo en mi computadora y lo puedo mandar por mail, si alguien está interesado. Muy bien. Porque hablando de eso ahorita, las lenguas de tu casa era una casa o sea, hablabais muchas lenguas. La lengua principal, la lengua que tú recuerdas, tus primeras palabras, ¿cuál era la lengua de tu casa? ¿Era el ladino o era alguna de las lenguas, el albanés, el serbio? El serbio. El serbio. Sí, porque yo me acuerdo, si yo no me acuerdo, me contaron que lo primero que yo decía en serbio era para acusar falsamente a mi mamá, porque yo era la regalona de mi papá. Entonces cuando él entraba a la casa, yo tenía 1 año y me tiraba a sus brazos y le decía, otra vez me pegó. Oh. Así que de esa frase yo me acuerdo que era en serbio. Muy bien. Más cosas. Ya viene. Vale. Que mi abuela paterna nació en lo que ahora es Bitola, o sea que no muy lejos. Se fue a Thessaloniki y bueno, ella pudo escaparse, pero varios miembros de nuestra familia sí murieron. Y bueno, quería agradecerle que cuente su historia porque la gente necesita saberlo. Yo le agradezco a todos que llegaron aquí para escuchar mi historia. Les agradezco de todo corazón. Pues muy bien, muchísimas gracias.
Y gracias a ti, Ita, por acompañarnos, por hacer el esfuerzo de venir desde Israel. Ita lleva toda la semana. Ayer estuvo en un concierto en el Palacio Real con la Reina Sofía y con el Ministro de Cultura. Y va a seguir, esta mañana está en Alcobendas con jóvenes y de aquí al viernes va a seguir acompañándonos en distintos actos de memoria que organizamos desde el Centro Sefardí de Israel y con la Comunidad Judía de Madrid y también con otras instituciones a lo largo de la semana pasada, esta semana y la que viene, que son todo vinculado, como saben, al 27 de enero, que es el aniversario, el 75 aniversario de este año de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias a la Fundación Telefónica por acogernos.